Buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los derechos humanos. Contamos con la presencia de la abogada Cristina Montenegro, quien nos va a ayudar a despejar ciertas dudas que nosotros tenemos sobre los derechos humanos. Bueno, a continuación vamos a hacerle una pequeña entrevista. Tenemos ciertas preguntas que surgieron a través de nuestro diálogo y así. Entonces, una de ellas es los derechos humanos. Muchas gracias primero por la entrevista. Los derechos humanos para mí son lo más importante dentro de una sociedad. Los derechos humanos no tienen distinción, no tienen discriminación. Es lo más importante enfocado dentro de lo que es la raza, la religión, la cultura. Socialmente los derechos humanos han sido involucrados a través del tiempo, han sufrido una evolución y también nos han servido como para mejorar socialmente. Los seres humanos hemos absorbido a través de la sociedad los derechos humanos de diferentes formas. Cuando se inició la paz en Westfalia, los derechos humanos nos trajeron cambios importantes y rotundos con respecto de la esclavitud. Hemos pasado evolución a través del feudalismo, hemos logrado seguir al capitalismo y ahora al socialismo, que no ofrece una garantía para los derechos humanos. Pero básicamente, al aplicar los derechos humanos, estamos diciéndole sí a la libertad, diciéndole sí a que todas las personas seamos incluidas, a que no haya distinción de raza ni de género, a que no exista discriminación para nadie. Córtale, ya córtale, yo soy la que se traba. Buenos días, Magíster. Buenos días, compañeros. Nosotros vamos a hablar sobre los derechos humanos. Contamos con la colaboración de la abogada Cristina Montenegro, quien va a ayudarnos a realizar esta temática. ¿Por qué cree usted que se crearon los derechos humanos? En mi opinión, los derechos humanos se crearon con el objetivo de erradicar la violencia. Es importante señalar que cuando inició el ser humano siempre fue un ser humano violento, agresivo, siempre opuesto a la regla social. Entonces los derechos humanos buscaron regular un poco, erradicar la violencia, poder dar un equilibrio entre la sociedad y entre lo que es éticamente valioso, que es respetar la vida, el derecho por el uno y el otro, que para mí sería lo más importante. Desde mi punto de vista, los derechos humanos es uno de los campos más valiosos que brinda el derecho para respetar lo que la otra persona necesita o lo que la otra persona requiere para poder desarrollarse socialmente. ¿Existe alguna jerarquía entre los derechos humanos? Los derechos humanos, desde mi punto de vista, no deberían ser jerarquizados. Todos los derechos son importantes. Para cualquier ser humano es importante estar vivo, tener lo que necesita para poder vivir, relacionarse socialmente. En mi opinión, los derechos humanos no deberían tener jerarquía, pero es importante señalar que el derecho los jerarquiza como tratados, ya que se suscribió el Tratado de los Derechos Humanos y a su vez le pone como supraconstitucional, es decir, que viene a funcionar como un derecho constitucional, que está como la norma suprema dentro de todos los países. Es importante señalar que cada país cultiva o impulsa ciertos derechos humanos, pero yo creo que ningún Estado de Derecho en este momento va a atentar contra la vida, contra el desarrollo de un ser humano. Es decir, que para mí, socialmente hablando, los derechos humanos no deberían jerarquizarse, sino que más bien deberían impulsarse, deberían canalizarse para que todos tengamos acceso a ellos y nadie sea vulnerado. ¿Considera que debería implementarse o modificarse algún tipo de derecho? No, yo pienso que los derechos humanos no deberían modificarse ni implementarse. Es suficiente con los derechos humanos que tenemos. Además, yo pienso que si socialmente te pregunto, ¿tú estarás de acuerdo con que el derecho a la vida es lo más importante? Entonces, ¿qué hay que modificar ahí o qué hay que implementar ahí? Más bien lo importante es en dar a conocer los derechos humanos, en respetar los derechos humanos. ¿De qué nos sirve tener norma impresa
si no ejecutamos esto, si no vivimos esto, si aún vemos femicidios, vemos gente muerta en las calles. No nos sirve de nada tener derechos humanos, no nos sirve de nada tener constitución, tener leyes, no nos sirve impulsar nuevas normas que no se ejecutan. El derecho en realidad radica en que todos los seres humanos tengamos la responsabilidad de no implementar nuevas normas, sino vivirlas. Que todos seamos responsables de que un ser humano viva, que todos no apoyemos a la violencia, que todos respetemos el uno al otro y conozcamos nuestros límites y nuestra libertad. Y si fuera por algún tipo de, pongamos un acto que pase en el futuro, que salga fuera de algo que ha pasado en el pasado, digamos, ¿cree que se puede implementar ahí un nuevo derecho, pueda surgir un nuevo derecho? O sea, si fuese un caso aislado podríamos implementar un nuevo derecho, pero como un derecho humano, que es lo que me preguntas, yo creo que los derechos humanos están más que claros, más que conocidos. No hay nada que un ser humano no pueda decir, esto es antinatural, esto no es correcto, esto es antihumano. Yo creo que nadie sería capaz de auspiciar el terrorismo, o capaz de auspiciar femicidios, o capaz de auspiciar muertes infantiles. Yo creo que nadie. O el microtráfico, todos esos temas deben erradicarse y pienso yo que el derecho a la vida garantiza el derecho humano. Entonces, implementar un nuevo derecho en realidad ya sería de un caso tan extraño o tan antinatural o tan fuera de la vida que no amerita, sino aplicar es lo que necesitamos. Todos estamos claros en que vivir es lo importante, en que respetarnos es lo importante. No hay nada creado, nada que falte crear. ¿En qué países considera que son menos respetados los derechos humanos? Yo pienso que a nivel mundial los derechos humanos son muy vulnerados. Es importante señalar que vivimos en América Latina, los países más vulnerados en derechos ahora, para mi punto de vista, es Cuba y Venezuela. Venezuela está evidenciando una guerra campal en un estado de derecho que está completamente corrompido y destruido. Y Cuba, un socialismo drástico, erradicando la libertad de expresión, la democracia, que es uno de los derechos más importantes dentro de los derechos humanos. También es importante señalar lo que sucede en Irak, en Somalia, en los países libios. Es sorprendente notar que aún existan personas que encuentren esclavitud en este momento, en esta época social, cuando ya el país ha dado un salto social, un brinco, donde se ha erradicado todo este tipo de violencia. Y pensar que aún vivimos en una época extinta prácticamente, o en teoría extinta. Así que si hablamos por países, yo pienso que cada país debería contribuir para que los derechos humanos sean respetados, desde la educación de los hijos hasta los futuros profesionales que salen, que deben algo que impulse el derecho humano, que impulse el derecho a la vida, y no esta denigración social que vivimos ahora. También puedo decirte que los casos de terrorismo han perjudicado muchísimo a los derechos humanos, que los asesinatos masivos ahora que podemos ver son antinaturales, que las guerras es verdad que nos han dejado cosas maravillosas o nos han dejado descubrimientos, inventos, pero ¿a qué precio? ¿A qué costo? ¿Cuántas vidas hemos tenido que sacrificar para obtener esto? No es justo desde mi punto de vista y mi humilde opinión como abogada. Yo pienso que un abogado debe garantizar siempre el derecho humano, el derecho a la libertad de expresión, a la vida y amar lo que uno hace, que es lo más importante. ¿Tienes algo que agregar? Usted como abogada, ¿qué implementaría para que en estos países se cumplan los derechos humanos? Yo pienso que debería haber un conocimiento preventivo, es decir, un cambio social desde la infancia, que todo el mundo valore la vida, ame un poco la naturaleza, porque si es que vamos por el derecho a la vida, viene un poco hasta la naturaleza, el medio ambiente en el que nos desarrollamos. ¿Qué estamos dispuestos a cambiar nosotros? Porque el cambio radica internamente, desde ahí es que podemos reformar un país. A veces uno comete el error solamente de culpar a cosas exógenas que se encuentran fuera de nosotros y en realidad el cambio radica internamente. ¿Qué hago yo en mi hogar para que mis hijos no sean discriminativos? ¿Qué hago yo en mi hogar para que mis hijos vivan un derecho a la vida? Vivan un derecho a la libertad, tengan un derecho a expresarse. ¿Qué enseño yo en las aulas? Que si mis estudiantes son capaces de decir lo que piensan, de decir lo que opinan, de ser inclusivos. Porque a veces rechazamos a las personas, a los seres humanos que están distintos. En Ecuador estamos viviendo ahorita un caso muy importante que es la muerte de Samuel Chambers,
que fue un atentado prácticamente contra los derechos humanos. Era una persona distinta, pacifista, que no perjudicaba a nadie, y es un asesinato, es tan cruel, tan incapaz de piedad, que no solamente merece una pena legal, sino que socialmente, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué estamos ofreciendo? ¿Qué derechos hablamos si nosotros no podemos vivir en un país con paz y con libertad y con divergencias? ¿Cree usted que pueden hacerse efectivos los derechos humanos cuando los recursos son limitados? En mi opinión, los derechos humanos no es cuestión mucho de recursos. Tal vez a nivel gubernamental es cosa de recursos. Pero como ya les contesté en las anteriores preguntas, pienso que los derechos humanos es un poco de cambio social. Es decir, no es cuánto dinero tengo y cuánto puedo dar, sino cuánto tengo dentro de mí y cuánto puedo ofrecer a la sociedad por mejorar o por cambiar estos problemas sociales que se han venido dando. Sí es importante señalar también que los derechos humanos, desde el punto gubernamental, también necesitarán un poco de dinero, de impulso para hacer campañas que las personas conozcan los derechos humanos, porque a veces el desconocimiento también nos vuelve un poco fáciles de tergiversar, fáciles de dominar, fáciles de violentar. Pero no se puede culpar a que el recurso sea la razón por la que el derecho humano se ha violado. El derecho humano está ahí constantemente, con dinero o sin dinero, y la persona que tiene más dinero no puede nunca avasallar o lastimar o perjudicar o vulnerar el derecho de otra persona más débil. Yo pienso que no es cosa de recursos, sino más bien es una cosa de cambio social el que los derechos humanos vengan a ganar la importancia que han venido perdiendo en este tiempo. ¿Dependen los derechos humanos del contexto cultural? Desde mi punto de vista, no. Todos los seres humanos tenemos diferentes culturas, pero eso no nos exime de amar la vida o de amar la naturaleza. Lamentablemente, esta solo es mi humilde opinión, porque si es que vemos el contexto cultural externo de la globalización y de los países de Medio Oriente, no podemos decir lo mismo. Existe mucha violación a los derechos humanos. En lo personal, mucha violencia de género. Si tú te pones a pensar en los países de Medio Oriente, las mujeres no tenemos los mismos derechos de los hombres. Y si vamos un poco más allá, inclusive tenemos derecho a morir. Entonces, al hablar de derechos humanos, la cultura no debería ser un problema, sino debería ser la puerta abierta para que las personas podamos ejercer nuestros derechos, ganarnos nuestro puesto en la sociedad, que nuestro género no sea lo que nos perjudique o nos beneficie, sino que por el contrario, sea la razón por la que nuestro intelecto sea valorado o profesionalmente logremos escalar. A veces no sucede de esta forma, como yo te digo, inclusive aquí en América Latina, inclusive en Ecuador, podemos evidenciar que las mujeres nos ha costado muchísimo llegar a puestos importantes, a profesionalmente ser valoradas igual que los hombres. Inclusive en mi profesión te puedo decir que cuando yo tomé la decisión de ser abogada, muchas personas te dicen, abogada a la cocina, y no es así. Cada uno persigue sus sueños y no es que porque eres mujer te ves limitado, por el contrario, tenemos miles de razones por las que podemos ganar un puesto en la sociedad. Y no solo desde ese punto de vista, también hay personas LGBTIs que son ahora perjudicadas. Nosotros tenemos que llegar a un punto de apertura de mente. Todos tenemos el mismo derecho. La cultura no nos vuelve distintos, sino que debe ser un punto de unión para todos los países. Sería muy interesante, tú quisieras conocer mucho de otras culturas, muchas personas distintas a ti. Entonces, culturalmente, los derechos humanos deberían ser un sitio de unión, un acercamiento entre personas. ¿Consideras que los derechos humanos y la religión van de la mano? Sí, pienso que los derechos humanos y la religión deberían ir de la mano. Tú crees en Dios y yo creo que las personas creyentes también piensan en el derecho a la vida. También creen en el derecho a la vida, en el derecho al respeto. Pero también hay un tema un poquito más allá. Si tú te pones a pensar, cuando tú asumes una religión, lo haces libre y voluntariamente. Cuando tú estás dispuesto a dar algo por ese Dios, como por ejemplo los yihadistas, que son los terroristas, ellos le ofrecen a Dios estos tipos de terrorismo, estos ataques terroristas.
ahí va un poco más allá. Los derechos humanos no pueden ir contra tu propia voluntad. Si tu voluntad es pertenecer a ese grupo, atentar contra la vida, ahí ya va tu derecho personal. Por eso vuelvo en esta opinión que tengo, que uno debe erradicar la violencia desde el hogar, erradicar desde cuando son pequeños, para que cuando crezcan tengan la facultad de decidir no tomar el camino de la violencia, de decidir no caer mal, no ir a una religión que puede inculcar violencia o que puede ocasionar violencia. Porque si tú te pones a pensar, los países de Medio Oriente están convencidos en que eso es lo correcto, es lo adecuado. No están atentando, sino que más bien están honrando a su Dios. A ver, sabemos que el propósito fundamental de la sociedad es lograr un bienestar, la igualdad, la dignidad. Entonces, ¿podemos establecer que hay una relación entre los derechos humanos y el desarrollo humano? Sí, este tema me parece muy interesante. Desde mi punto de vista, los derechos humanos y el desarrollo humano tienen muchísimo que ver. Me parece que son dos temas paralelos que van de la mano. Socialmente, los hombres hemos logrado evolucionar, cambiar muchas tendencias violentas, muchas tendencias de género, que ahora son casos extremos, son casos ocultos, casos aislados. Entonces, yo pienso que el desarrollo humano siempre viene ligado con erradicar una enfermedad, con algo que está mal. Si nosotros identificamos que está mal en la sociedad la violencia, ¿qué buscamos? La cura, buscamos mejorar, buscamos quitar esto de la sociedad de manera de raíz, de manera total. Desde mi punto de vista, el desarrollo humano siempre ha sido la base, el mejoramiento de las personas. Yo creo que todos queremos alcanzar un desarrollo humano. Y qué mejor que hacerlo de la mano del derecho humano, que empuje, que encamine las dos cosas juntas. Entonces, partiendo desde esto, podemos decir que los derechos humanos son un medio para el desarrollo de la humanidad. Sí, yo pienso que los derechos humanos son la base principal para el desarrollo de la humanidad. ¿Cómo podemos ser mejores personas si somos capaces de matarle a la persona que está cerca de nosotros? Entonces, al estar en función del desarrollo humano, debemos conseguir que el desarrollo sea total, que el desarrollo venga desde adentro hacia afuera, venga a mejorar todo el grupo social, el conglomerado social, venga desde gobiernos, venga desde seres humanos, venga desde políticas de Estado, venga desde la misma norma, que los tratados se cumplan, que se ejecuten. Ese es el verdadero desarrollo. ¿Podemos establecer una relación entre los derechos humanos y la reducción con la pobreza? Sí, yo pienso que los derechos humanos vienen a erradicar la pobreza. Los derechos humanos tienen como principal eje la equidad, que es que todos seamos vistos por igual. Y entonces, ¿por qué no todos tenemos las mismas posibilidades? ¿Por qué no todos somos capaces de alcanzar las mismas metas que otros? ¿Por qué nos vemos a veces aislados o nos vemos discriminados? Inclusive ustedes han podido evidenciar, cuando entraron a dar las pruebas en la Universidad Central, esto es una discriminación. Los derechos humanos garantizan a todo el mundo la posibilidad de estudiar, a todo el mundo la posibilidad de alcanzar metas. No debería haber un tamiz que diga tú sí o tú no, porque todos somos igual de inteligentes, igual de capaces, igual de fuertes, igual de necesarios para alcanzar nuestros sueños. En mi punto de vista, los derechos humanos y la pobreza no deberían existir, no debería existir la pobreza, debería existir la posibilidad de que todos lleguemos no solo a amasar fortunas económicas, sino a amasar fortunas humanas, a amasar fortunas de ideales, porque no solamente el dinero viene a ser pobreza, también existe mucha pobreza humana. ¿Podemos establecer una relación entonces entre derechos humanos y el crecimiento económico? Sí, desde mi punto de vista los derechos humanos y el crecimiento económico van de la mano, pero también es importante notar cómo obtienes este crecimiento económico. Es decir, yo puedo crecer económicamente, pero trabajando honestamente, sin perjudicar a nadie, sin ser grosero con mis empleados, o sin ser grosero con mi familia, o sin descuidar mis propios valores. Ahí viene un poco de ética. Yo puedo amasar una fortuna grande, yo puedo alcanzar un crecimiento económico importante,
Pero ¿de qué me sirve si para llegar a esta posición, a esta escala, he tenido que pisotear a muchas personas? Ahí viene la aplicación de los derechos humanos frente al crecimiento económico. ¿Qué puedo hacer yo para que si mi fortuna sirve para algo, puedo ayudar a alguien, puedo mejorar la vida de alguien? Ahí viene la razón social de ser de los derechos humanos. No están en contra de la gente rica o no están en contra de la gente pobre, sino qué haces tú o qué brindas tú para que socialmente tu dinero tenga un valor más allá del dinero económico, sino un valor espiritual. Esa es la aplicación de los derechos humanos frente al crecimiento económico desde mi punto de vista. ¿Cuál es la relación entre los derechos humanos y la gobernanza? Los derechos humanos y la gobernanza creo que van ligados, el uno depende del otro. Es importante notar que los gobiernos son los garantistas de la democracia. Ellos son los que pueden inculcar en sus gobernados el afán de no violencia, el afán del respeto mutuo, el afán del no racismo, el afán de no esclavitud. Si hay algo que puedo rescatar de este gobierno sin ser parte de él o sin ser dependiente de Lenín Moreno o de Rafael Correa, es que ellos han dado mucha importancia a la gente con discapacidad. Creo que todos hemos podido notar eso. Es importante, salto social también, que nuestro presidente sea discapacitado. Nos ha dado mucha importancia fuera de decir que nosotros no discriminamos a nadie como Ecuador, a pesar de que existen casos aislados en el que no se puede evidenciar eso, pero para mí, políticamente nos hace quedar muy bien como gobierno que tengamos una persona discapacitada al poder y decir, ninguna limitación nos puede vulnerar un derecho. Si yo soy discapacitado y puedo incluirme en la vida o puedo incluirme en un trabajo, eso me hace impulsarme, eso me hace realizarme profesionalmente. Si yo soy una persona distinta y aún así puedo trabajar, puedo ejercer o puedo tener mis derechos, entonces eso me hace una mejor persona y el gobierno es el garantista de esto. Por eso nosotros como seres humanos debemos estar en contra, totalmente opuestos a todo lo que sea gobiernos que violenten la libertad, que violenten el derecho a la expresión. Nosotros no podemos permitir como seres humanos inclusivos, como sociedad joven, que sucedan cosas que estén al margen de la democracia, al margen del respeto de los seres humanos. Cristina, tú acabas de mencionar que en el gobierno de Rafael Correa hubo cierta inclusión a los derechos de las personas discapacitadas, pero también se violentó el derecho a la libre expresión. Sí, muy acertada tu opinión, tal vez me expresé un poco mal. Bueno, yo no estoy en la línea de gobierno, ni con Lenín Moreno, ni con Correa. En realidad, la opinión que te estoy dando es mía sola. Pero como rescato aspectos positivos del gobierno de Lenín Moreno, que es lo de la discapacidad, Rafael Correa sí tuvo aspectos muy negativos. A pesar de que esta entrevista no es de política, sí tuvo aspectos muy negativos respecto de la libre expresión y veo ahora que el derecho está volviendo a establecerse, que los canales tienen libertad de expresar sus noticias libremente. Inclusive los ecuatorianos hemos tomado la libertad, de nuevo, de opinar, de si estamos en contra de salir a las calles, protestar, que veo que es justicia. Así que si es rescatable algo de este gobierno tal vez, es que está devolviéndonos un poco la libertad de expresión, a pesar de que aún estamos al comienzo de un gobierno difícil de juzgar, difícil de tomar una parte política y decir sí, estoy de acuerdo o sí, está haciéndolo muy bien. Aún estamos iniciando, no se sabe qué terminará después de 4 años de gobierno, pero esperemos y confiemos y todos tenemos que estar a la expectativa de que la libertad de expresión vuelva a instaurarse como un derecho humano y un derecho social. Desde el punto de vista social, generalmente se ha visto siempre en diferencia al individuo de un grupo colectivo. En sí esto también vendría a ser importante en los derechos humanos. La pregunta sería, ¿hay diferencia entre los derechos humanos individuales y los derechos humanos colectivos? Desde mi punto de vista no. Pienso que lo uno acarrea lo otro. Tú como persona tienes unos principios, unos derechos, pero colectivamente sigues manteniendo los mismos derechos. No es que llegas a un grupo social y dejas de tener derechos, o es que llegas a un grupo social y tienes nuevos derechos. No, siempre vas a tener los mismos derechos. Solo es la forma de que tú veas los derechos o la forma en que tú aceptes los derechos. Ahí viene
un poco tu libertad de expresión, cómo vas a ejecutar tú tu derecho individual. Ahora, si tú te dejas llevar del colectivo, tal vez puede ser que permitas que vulneren los derechos tuyos. Pero desde mi punto de vista, cada uno tiene sus propios derechos personales. Los derechos colectivos tienen mucho que ver. Y es más, deberían ser los mismos. Así, hablando sin mucho derecho, si tú sales fuera, ¿qué esperas? Que lo que aprendiste en tu casa sea lo mismo que hagas fuera. ¿Qué esperas? Que con tus amigos actúes de la misma forma que actúas en casa. Que profesionalmente te desenvuelvas de la misma forma como has venido haciéndolo desde tu infancia hasta tu adultez. Entonces los derechos colectivos son importantes, pero nunca van a ser más que tus derechos personales. Siempre van a estar tus derechos personales sobre cualquier cosa. Ya, ahí también entra otro punto. Hay diferencia también a la hora de nosotros enfocarnos en la ideología cultural, la religión. Cuando hablamos de un grupo, de un conjunto de seres humanos, los derechos son diferentes en sí. No, los derechos son iguales. Tú siempre sigues manteniendo los mismos derechos. Tu derecho a ser un ser humano libre, a tu libertad de expresión, tu derecho a la vida, tu derecho a alimentarte, tu derecho a vestir, tu derecho a educarte, nunca están, por más que el conglomerado no esté de acuerdo, nunca estás privado de esos derechos, a menos que tú libre y voluntariamente asumas no alimentarte o asumas suicidarte. Eso ya viene un poco aparte del derecho humano. El derecho humano siempre está ahí, siempre está constante contigo. Los derechos son irrenunciables. Tú no puedes decir, hoy no lo voy a hacer, sino que eso va un poco más allá. Ya sería tu derecho personal de hacerlo o de dejar de hacerlo. Ya. Existe una frase muy famosa que lo hemos venido escuchando desde que nosotros somos pequeños, desde que entramos a la educación. Y queríamos saber su opinión. ¿Qué piensa usted sobre esto? Sobre esta frase, nuestros derechos terminan donde piensan los de los demás. Sí, creo que todos hemos vivido esta frase, que los derechos propios terminan donde empiezan los derechos de los demás. Es familiar escuchar en la casa que siempre te dicen, o es familiar que tú le digas a tus hijos la frase. Yo creo que filosóficamente hablando, cuando uno menciona el límite de los derechos, es lo que a ti no te gustaría que te hagan, ¿por qué le vas a hacer a otra persona? Entonces, me viene a mi mente esto de decir que si mis derechos tienen un límite, los de la otra persona también tienen un límite. ¿Y el límite cuál es? Siempre es el no faltar al respeto a la otra persona, el no violentar a la otra persona, el no agredir a la otra persona. Yo creo que va por ahí, porque desde pequeño, ¿qué busca? Retar, templar la cuerda hasta donde más se estire, buscar el límite de la otra persona. Entonces, yo creo que la frase radica ahí, en decir, bueno, mi límite es este, mi límite es ser honesto, mi límite es tener principios, tener ética, trabajar en pro de algo, en beneficio de algo, conseguir algo, pero nunca perjudicar a otra persona, nunca destruir a alguien. También eso viene desde el hogar, por eso es que las mamás familiarmente nos dicen, o sea, que tu límite, ¿cuál es? Tu derecho, ¿dónde termina? Inclusive en lo que es educación, tú te pones a pensar que la madre, ¿qué hace? Garantizar los derechos del hijo, pero no quiere decir que el hijo puede abusar de los derechos de la madre. O no quiere decir que el hijo puede vulnerar los derechos de la madre o ser autoridad en casa. Nunca. Tú eres la madre la que da el derecho, la que otorga el derecho y a su vez la que limita el derecho, la que dice hasta aquí nomás, hasta aquí llegamos. Yo pienso eso. Ya, y cree que eso también vendría a ser como un sinónimo de que terminan los derechos y empiezan los deberes para con la persona que está, en este caso, frente a nosotros. Sí, yo pienso que todas las sociedades a su vez, como son dueñas de derechos, son dueñas de deberes, son administradoras de deberes, de obligaciones, sin excesos. Ahí viene el límite y ahí viene el poder del gobernante, el poder de la madre, el poder del hogar, el poder de cada ser humano de administrar su propio derecho, de administrar su propio deber y de, a su vez, como tiene con el derecho siempre un beneficio, siempre algo que mejore, a su vez retribuir esto, entregar algo a la sociedad, devolver algo de lo que ha recibido. El deber viene cuando uno asume su propia voluntad de hacer las cosas, asume su propio derecho, es dueño de su derecho, lo respeta y devuelve algo, entrega algo a la sociedad en pro de mejorar. Entonces, ya, córtale ahí y ya, entonces a partir de este conversatorio que hemos tenido podemos evidenciar que los derechos humanos nos han permitido desarrollar y evolucionar como sociedad.
Entonces, nuestros agradecimientos a Cristina por habernos permitido aclarar nuestras dudas y nutrir nuestro conocimiento. Muchas gracias también por haberme invitado a esta entrevista. Les deseo lo mejor en su vida profesional y espero haber sido de mucha ayuda con respecto a los derechos humanos. Todos gracias.